Hola, empezamos la sesión número 9. Estamos prácticamente a las puertas del final del curso de Introducción a la Antropología y la Religión, que es una actividad de extensión del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las instrucciones para acceder al diploma que les acredita de haber cursado esta introducción a la antropología y la religión la he dejado por escrito en el grupo correspondiente de Facebook, pero quisiera decir brevemente cuáles son esos requisitos: haber entregado las respectivas tareas, luego haber visto también, obviamente, como consecuencia de todas las películas, los vídeos o clases que hemos realizado con este fin, y posteriormente estar al día en la última tarea que dejaremos en la sesión número 10. Esta es la número 9 y va a tener características distintas. Primero, va a ser una clase muy relajada, porque vamos a entrar a un tema que no es común, y si es común, también tenemos ciertas confusioncitas como en todas las anteriores. Segundo, para que tenga ese carácter distendido, no va a presentarse ninguna exposición en diapositivas, por tanto, solo deberá verse la sesión número 8, y tampoco tendrá tarea. No obstante, la visualización de la sesión número 8, el ver la sesión número 8, será obligación para poder comprender, la sesión número 9 será para comprender la tarea de la sesión número 10. Y sale lo de la sesión número 8 porque la tarea de la sesión 8 deberá entregarse a más tardar el día martes 16 de mayo. Martes 16 de mayo para la lección 8. La sesión 9 no tendrá tarea y la sesión 10 será la del cierre. Muy bien, ya están todas las indicaciones. 2 van a ser los temas que vamos a tratar esta tarde y espero que nos dé tiempo: el animismo y las religiones del Asia. En el caso del animismo, tenemos que partir de la idea general, que es la creencia de que los objetos y los elementos naturales están dotados de alma o conciencia propia. Nosotros sabemos que como seres humanos estamos dotados de alma y de espíritu, y por tanto de una conciencia. En el animismo todos los objetos tienen estas características, pero también ciertos aspectos de la naturaleza: las montañas, los ríos, los lagos, algunas rocas, cierto tipo de árbol, algunos animales más que otros, que tienen este mismo carácter. Por tanto, es una especie de igualdad de condición. No hay una diferenciación entre lo racional y no racional de las criaturas, y tampoco existe diferencia entre lo no racional y lo casi inanimado, como se creyó en algún momento que eran las piedras, pero ya sabemos que tienen un grado de animación. En el animismo todos están desde el mismo nivel. No obstante, van a haber algunos que tienen más esta característica que otros. Y el animismo como tal no es una religión, es un conjunto de religiones que se agrupan en esa forma de ver la vida. El continente de África, presenta las religiones animistas más complejas, porque la complejidad va a aumentar. En algunos casos se tiende a pensar que existe solo un alma creadora que sostiene toda la realidad, y luego las demás son partícipes de esta realidad de conciencia propia. Hay una fuerza vital, por tanto, que se da, une, integra, conforma el mundo de los vivos con el de los muertos, porque esa es otra de las características del animismo: vivos y muertos conviven. No hay una barrera entre las dos dimensiones, sino que son dos dimensiones en constante comunicación. Hay interrelación de unos hacia los otros. Y esta posibilidad que uno pueda ir de uno hacia el otro, se debe a
que existe una serie de dioses que van a conformar su panteón, el panteón de todos los dioses presentes dentro del animismo. Como les decía antes, no es una religión, sino más bien es un cuerpo de religiones muy antigua. Va a estar presente en los rasgos iniciales de las religiones monoteístas, va a existir ese carácter que vemos en el animismo. Lo vimos presente en el judaísmo, lo vemos en algunos aspectos del cristianismo y posteriormente en el islam. Obviamente que esto es por reminiscencias de su tronco común, que es el área del Asia. Por eso es que van a tener algunas reproducciones. Pero también y sobre todo lo vamos a ver en las religiones de Egipto, donde hay mucha fuerza animista en cuanto al carácter de conciencia propia y alma que poseen los animales, los gatos, los chacales, las serpientes, el cuervo, el halcón, por enumerar uno de los tantos animales que tienen esta característica. Los cocodrilos, por ejemplo, para el caso del río Nilo, en Egipto, por supuesto, que van a tener esta idea. También vamos a encontrar los escarabajos. En fin, podría seguir la lista de animales que tienen estas características, y también encontramos ciertos rasgos animistas en los obeliscos. Los obeliscos tienen como característica tener el alma y la conciencia de Horus, porque son, dentro de la creencia egipcia, rayos de sol petrificados. O sea, es como una manera de reproducir la deidad Ra, en este caso. Por tanto, ven, aparecen ahí presentes. Y también vamos a ver que existe en el animismo una relación muy constante y fuerte con el chamanismo. El chamanismo, que yo sé que son expresiones religiosas mal vistas en Occidente, o sobre todo dentro del mundo cristiano, tiene un corpus religioso y de creencias y de personas que relacionan su vida con relación al chamanismo. ¿Pero en qué creen? Voy a hacer una enumeración muy rápida, no voy a profundizar. Existen innumerables formas de interpretación, pero vamos a hacer una pequeña síntesis. La vida de los ancestros continúa después de la muerte, eso es fundamental en el animismo. O sea, los ancestros es un tránsito de la vida terrestre material hacia una vida en otra dimensión, tal como lo mencionaba al inicio. Y también que se puede interactuar directamente con los espíritus, hay una comunicación. Algunos traen ese don para poderse comunicar con esos espíritus y son los que están reservados para esa acción de yo poderme comunicar con los espíritus que me interesan. Y dentro de esa comunicación reconocen una gran variedad de espíritus y de dioses. Y el alma puede abandonar el cuerpo durante trances o sueños. O sea, no sé si ustedes han tenido esa experiencia de pensar después de despertar que ha sido un sueño tan intenso que se cree que realmente se estuvo ahí. Pues esa sensación que se va a repetir, si no constantemente, pero con alguna frecuencia, es parte de las creencias que tienen los animistas. O decir, yo esta escena ya la viví. Entonces son como los argumentos que les sirven para fundamentar este tipo de creencias. También existe la mediación de personas sagradas, lo que les decía, estas personas que tienen esa posibilidad, ese poder, ese don de comunicarse con los espíritus, que es lo que nosotros denominamos chamanes o brujos. Aquí estoy utilizando la forma de nombrarlos desde nuestra visión del mundo, y que se ve, insisto, como en formas peyorativas. No obstante, vamos a encontrar a lo largo de la historia de la humanidad siempre el deseo de hacer uso de los conocimientos y de los dones de estas personas para comunicarse con espíritus, y lo vamos a encontrar también en todas las religiones. No es exclusivo el chamanismo, no obstante en el chamanismo sí es parte de su actividad, y en las demás religiones es como solapado, como secreto, pero siempre está la curiosidad, porque es propio también del ser humano, o por lo menos de un buen número, el querer saber qué nos va a deparar el futuro. Y si no, no tendría tanto éxito el horóscopo, o que me adivinen el número de la lotería, que echen las cartas, etc. Luego también creen que hay espíritus que viven en el alma o espíritus del ser humano.
Y precisamente estas personas con esos dotes van a considerarse como superiores porque va a haber un espíritu conviviendo ahí. Y van a fusionarse conceptos como el de individuo, comunidad, es decir, son parte de, están fusionados, presente, pasado, es un constante ir y venir y luego volver, objeto y símbolo. O sea, no tienen las diferenciaciones tan a veces tan encorsetadas nuestras, que tiene que ser un objeto o un símbolo, o el individuo o la comunidad. No, aquí es una integración. En síntesis, el animismo es una cosmovisión de múltiples religiones, especialmente las religiones africanas. Algunos autores la siguen considerando una religión primitiva, y por supuesto que sí, porque sus orígenes se remontan en el pasado histórico de la humanidad, pero sigue siendo fundamento de múltiples constructos de creencias, de muchas complejas formas de creer, sobre todo en el África, que, como he dicho, se logra confundir con el chamanismo y la brujería, y sobre todo durante el proceso de colonización y despojo del África en el siglo XIX, se le va a inyectar esa carga peyorativa a todas las creencias y las personas que difundían las creencias animistas en el África. En la actualidad existe una gran persecución, sobre todo en aquellos países islámicos que han instaurado la Sharia, que poseen una población numerosa de creencias animistas. Acuérdense, al no ser parte de las religiones del libro, obviamente que el Islam no les va a respetar. Muchos de los conflictos que vemos en el África también tienen esto como causa, y no hay que descartarlo, aunque obviamente que los medios de comunicación no nos lo van a decir. Sufrieron muchas persecuciones durante el proceso colonial, como he indicado. Ahora, en el caso de la islamización que se está produciendo en muchos países del África, y sobre todo también de un carácter despectivo por parte de Occidente hacia estas personas que tienen estas creencias, que también tienen la parte cautivadora de esa relación con la naturaleza y los objetos. Desde esa visión no son motivo, como ninguna religión, de desprecio o de minusvalorar esa cosmovisión que posee. Este es el animismo. Y por último, como les digo, esta clase va a ser más relajada, la penúltima, vamos a hablar de las religiones del Asia. Las famosas religiones del Asia, que ahora están tan de moda en este periodo de lista del Occidente, donde Occidente, la sociedad occidental, ya no siente que le pueda inyectar carga positiva o novedad del cristianismo. Va a buscar ciertos sectores que se sienten desvalidos en las creencias asiáticas, su asidero, y las está occidentalizando, y en esa occidentalización está mezclando elementos propios de la visión occidental, que es cristiana, con elementos propios de las religiones asiáticas, y entonces tenemos cuestiones tan complejas como decir, te va a pasar algo porque ese es tu karma. O por ejemplo, todas estas nuevas corrientes de New Age, esta hasta cierto punto exagerada protección hacia los animales y las plantas en detrimento del ser humano. Es mezcla de los dos, porque en el caso de las religiones asiáticas, como en las demás, el escalón superior dentro de todo el cuerpo de las creencias es el ser humano. Aún en el animismo, ¿de acuerdo? Tienen espíritu y tienen alma, los demás objetos, pero existe la superioridad también del ser humano sobre ellos. En el Asia igual, aún con todos los elementos del karma, por ejemplo, una tarea que ustedes han hecho, y por cierto quiero felicitarlas y felicitarlos por lo completo que lograron realizar esta actividad, va a determinar la estructura social en esas sociedades que creen en el karma. Bien. También tomamos en cuenta que el Asia es donde se va a asentar el origen de las grandes religiones monoteístas, como son el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. En la actualidad, la que tiene más fuerza en Asia es el Islam. La islamización de toda la parte del centro de Asia, en la región de los Himalaya, el norte de la India, lo que hoy es Pakistán también, y Bangladesh,
Pero sobre todo quiero detenerme en la región de Cachemira. Nos va a producir una literatura preciosa. ¿Por qué? Porque va a ser la mezcla entre toda la concepción islámica con toda la concepción hindú. Y esto es lo que nos va a dar también ese arte tan característico del Islam de India, ¿no? Y también la literatura como Las Mil y una Noches y todas las demás cuestiones que nosotros conocemos. Y tiene todavía mucha fuerza. El Islam en el Asia tiene mucha fuerza. Pero también existen religiones distintas, como son el budismo, la religión de China, por poner un ejemplo, que va a conformar elementos del taoísmo y el confucianismo. Y en el caso de las religiones, por ejemplo, en China y en Japón, más que constructos tan complejos como los que he explicado en las demás lecciones, más que eso, en una creencia de una deidad superior, van orientados a una moral, a una ética de vida. O sea, y esa ética de vida unida a la memoria de los antepasados, a las cuales no se le debe de faltar. Y por eso es esa moral tan rígida, esa ética tan precisa que vamos a encontrar en China y en Japón, que va a estar muy influenciado por el taoísmo y posteriormente Confucio, que también no es que esté fundando una religión, sino nos está dando un planteamiento, una filosofía de vida, va a integrar, y que lo vemos en China y también lo podemos ver en Japón. Por eso el honor es tan importante en estas sociedades, y si a alguien lo capturan haciendo una incongruencia antiética, esa misma persona se autocastiga. El hinduismo también es otra religión muy fuerte en la India y en el Asia en general, y es la religión más extendida en el mundo, con más de 1.000 millones de practicantes, superada solo por el cristianismo y el islam. Pero el hinduismo como tal es un conjunto de religiones y creencias. Hay variedades de hinduismo, no solo hay uno preciso, y va a estar muy vinculado con el brahmanismo, y el brahmanismo también tendrá que ver mucho con el karma en relación con la reencarnación, en la medida que las almas se van purificando para llegar a la unión plena con una divinidad que sostiene todo lo creado como principio, que es el Brahman. Entonces, el viaje de la vida es un constante ir y venir en esa perfección hasta llegar a ya no tener que volver a reencarnar, porque se está en plena fusión. Muy parecido con el nirvana también de los budistas, que no lo vamos a poder ver, pero también como es otra característica. En el caso del budismo es un individualismo muy fuerte, no le importa la salvación de los demás, sino el conocimiento profundo del individuo para la fusión, ya con esa superioridad. O sea, es la energía propia que se une a la energía suprema, que es la que nos sostiene. El objeto o el objetivo de los hinduistas es abandonar el ciclo de las reencarnaciones y retornar al principio divino del que todo emana. Es una religión o un conjunto de religiones conformado por el concepto de la emanación. O sea, como el que dice en una manera muy sencilla, todos somos parte de esa divinidad. O sea, que es como una serie de objetos que estamos diseminados con esa esencia de la divinidad, y en un momento dado todo ese conjunto, junto con este ser superior, fuerza superiora, energía superiora y plena, al fusionarse conforman la divinidad. Toda la creación, por tanto, es una emanación de esa divinidad, pero existen distintas versiones. No obstante, las ideas esenciales que acabo de explicar, como lo que es la reencarnación, la purificación de esa alma, están presentes, son parte consustancial de cada una. Por tanto, también, al igual que el animismo, en el caso del hinduismo, no existe una jerarquía propiamente dicha, sino una serie de jerarquías pequeñitas, según sea la visión que cada una de estas tenga, y también debemos de tomar en cuenta que obedecen a otra cosmovisión totalmente distinta a la occidental. Estas son las dos religiones que vamos a explicar en la sesión número 9. Como les manifesté al inicio, no habrá tarea, sino es para que nos preparemos a la tarea final
de la sesión número 10, con la cual cerraremos este curso. Muchísimas gracias a Ricardo y a Judith por haber estado puntuales y presentes con toda su ayuda técnica para poder filmar esta sesión, y a cada una y a cada uno de ustedes que ha seguido este curso en línea, agradecerles su perseverancia y animarles, nos falta poco. Después de esta, solo tenemos una y el cierre del curso. Muchísimas gracias y hasta la próxima.